Programa informativo de Producción Nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables, es apto para niños, niñas y adolescentes. Buenos días, buen domingo, buen fin de semana para todos ustedes. Voy a entrevistar en la primera parte del programa a Eduardo Centey. Él es de la candidatura de Henry Falcón a la presidencia de la República. ¿Tú eres jefe de campaña, no? No, soy uno de los directores, pero el jefe de campaña todavía no está electo. Como jefe. La semana pasada, como aquí viene gente de todos los sectores, vino aquí Elías Agua y él decía que Henry Falcón estaba perdiendo su tiempo porque no podía ganarle a Maduro y que ya lo habían intentado en Barquisimeto y debió renunciar a su candidatura. Bueno, eso me lo comenta al comenzar este programa, pero voy a leer los periódicos que para el día que estamos grabando jueves titulan así: la ONU, es alarmante la situación de derechos humanos en Venezuela, dice El Nacional. CNE viola ley electoral a no publicar los cronogramas, dice El Nacional, jueves. El Universal, paridad del DICOM se ubica en 40.000 bolívares por dólar. CNE prevé cerrar el sábado la inscripción de votantes. Bueno, ya la debe haber cerrado. Y aquí dice última noticia: Maduro dice que ganaría con más de 8 millones de votos. El mandatario dijo que el imperio decidió boicotear sus elecciones. Luego está 2001. La ONU no avisó las condiciones para comicio del 20M. La Coca-Cola vendrá ahora con caña incluida. El mal tiempo persistirá desde el 2001. Bea dice, Capital Criollo dice sí al petro. Chávez dio un nuevo sentido al Día de la Mujer. Es el jueves cuando estamos grabando. Y aquí leo en esto que me pasa a mi departamento de producción: Copey deja solo a Henry Falcón tras su candidatura presidencial. Bueno, ¿qué opinas tú del comentario de Agua y de esto de Copey? Tú sabes que Agua no es exactamente muy acertado en sus juicios. Y el vaticinio que hace él que Maduro puede ganar la elección va en contra de toda la realidad y de toda la historia democrática mundial. Nosotros estamos en una hiperinflación. Y en los últimos 2 siglos, 200 años de historia, ningún presidente ha ganado en un marco de hiperinflación. Solo lo hizo Mugabe. ¿Y tú sabes por qué ganó Mugabe en hiperinflación? Porque la oposición en esa época decidió boicotear las elecciones, es decir, decidió abstenerse, y Mugabe se quedó como 15 años más. O sea que uno de los errores peores... ¿Y ese no es el panorama que está aquí? ¿La oposición no va a votar? Bueno, la oposición como oposición hay que diferenciarla. Una cosa es el G4, donde están los 4 partidos, Nuevo Tiempo, Primera Justicia, AD y Voluntad Popular. Y una cosa es la oposición, como toda la población. En las encuestas, las que nosotros manejamos, que son 8 encuestas, la MUD como G4 tiene 15%, los partidos sumados todos da 15%, mientras la oposición tiene más o menos el 80%. Es decir, que hay 65% del elector que no se siente representado en el G4, que forma parte de la oposición. Y de ese conglomerado, las estadísticas dicen, las encuestas, especialmente Data Analysis y Datincore, que hay una propensión a votar del 70%, que quiere ir a votar. Y otra cifra al revés, que solo el 27%. Esa es una encuestadora, digamos, podríamos decir solitaria, que la sacaron de un sombrero de un mago y tiraron esa cifra. Pero todas las demás, las importantes, Data Analysis, Consultores 21, Interlace, Delfo, Varianza, Innovarium, Benebarómetro, todas las encuestas con cierta seriedad hablan de una propensión a votar superior al 60%, que es una cifra bien interesante. Porque fíjate tú, el caso de Henry Falcón, por ejemplo. Dicen que él había ganado la elección en el estado Lara, pero que quiso entregar la gobernación. Eso es lo que se menciona en la calle, ¿no? Lo consideran una especie de traidor porque dejó a la oposición y se fue a inscribirse con su candidatura. Esa matriz que circula no le pega a la candidatura. Vamos a un receso, te hago la pregunta. Ok, de acuerdo, contestaré cuando regresemos.
Estás viendo Diálogo con... Bueno, adelante, señor Centey. Bueno, ¿sabe lo que? Hay una cosa que hay que aclarar. En las elecciones regionales, la derrota en Lara no fue un problema de Lara, y mucho menos de Falcón. Fue un fenómeno nacional. Nosotros pensamos, las encuestas decían en esa época que podríamos repetir las elecciones del 2015, donde sacamos 7,5 millones de votos, el 66%, y no se dio. Y ocurrió un fenómeno que arrastró toda la oposición en Venezuela, donde se perdió en Miranda, que era el asiento principal de Primera Justicia y Voluntad Popular. Se perdió en Lara. Se perdió por la abstención del 2015, donde sacamos 7,5 millones, a las elecciones de gobernadores, bajamos 3 millones, hubo una abstención. Lo que derrotó a la oposición fue la abstención. Y la abstención por varios motivos, Carlos. Primero porque no hubo un llamado a votar. Nosotros confiamos, toda la oposición confió que podíamos repetir sin hacer esfuerzo. Y entonces en lugar de llamar a votar, de incentivar a la gente, como hicimos en el 2015, nos descuidamos. Y la abstención nos consumió. Y ese error no se puede cometer. La abstención es el peor enemigo de la oposición y de la victoria contra Maduro. Ahora, Oponerse es poner a Maduro presidente. ¿Tú no sientes que hay un hastío social? La gente está cansada, claro, que está cansada. 18 años de esta calamidad no es tontería. La gente está hastiada, pero quiere salir del gobierno, nadie quiere que se quede. Lo más triste y lo más sorprendente, Carlos, es que mucha gente que quiere abstenerse no sabe que le está dando la victoria a Maduro. Porque la gente piensa que si se abstiene y Maduro gane, va a ocurrir un milagro, que Maduro de repente se va a ir. O sea, que Maduro va a desaparecer después. Okay. Y eso no va a ser, eso no es posible. Tú eres también analista. Desubícate un poco de tu condición. Me desdoblo. Te desdobla de la candidatura de Falcón. Y dile a la gente, ¿por qué tú crees objetivamente que Falcón va a ganar frente a un candidato poderoso con todos los recursos que eso significa el poder, como Nicolás Maduro, por ejemplo? ¿Cuál sería tu análisis? Por un sencillo problema matemático. El 80% de la población está en contra de Maduro. El 80%. Si tú no puedes ganar una elección en la cual el gobierno tiene 80% en contra, entonces ¿cuándo la vas a ganar? Si solo, digamos, un poco más de la mitad de los venezolanos entiende esta realidad numérica y se decide a votar, ganamos. Aunque la tensión sea alta, aunque la gente esté muy cansada, solo el hecho de ir a votar ese día, tú le estás pidiendo a los venezolanos un día, un rato que vaya a votar. Y si son una mayoría abrumadora, si es una avalancha de votos, no hay trampa. Contra las avalanchas no hay trampa. Como no lo pudo hacer el gobierno polaco contra el Lech Walesa. Cuando era tanta la gente, el movimiento era tan poderoso que tuvo que rendirse. O sea, y así va a ser Maduro. En ese análisis, por ejemplo, si Maduro está consciente de que tiene el 80% en contra, ¿por qué se lanza? Porque tiene la primera obligación de todo presidente, tratar de conservar el poder. Y porque tiene miedo. Tiene miedo. Y no hay otro candidato en ese sector que pueda sustituir al candidato. Pero ese partido está dividido. Ese partido está dividido. En el sector de Diosdado y en el sector de Maduro. El sector de Maduro acaba de sacar un nuevo partido que se llama Somos Venezuela. ¿Y eso qué es? El partido de Maduro. El partido de Maduro, de Delcy Rodríguez, de Alzheimer. Ese partido. Chávez, una de las cosas que dijo Chávez, dijo, aquí tiene que ser un país donde haya un solo partido. ¿Tú recuerdas? Un solo partido no puede ser. Que le dijo, vénganse, y todo el mundo se tuvo que meter en el PSUV. Y ahora Maduro y Jorge Rodríguez, contradiciendo la palabra mágica de Chávez, están sacando otro partido y están divididos. ¿A qué atribuyes tú eso? Porque Diosdado le comió el maíz por la orilla. Diosdado le tiene ganado el PSUV. O sea, el PSUV como partido, la estructura del PSUV, concejal por concejal, diputado por diputado, alcalde por alcalde, gobernador por gobernador, Diosdado tiene la mayoría aplastante. ¿Y el PSUV tiene la mayoría de la gente? ¿Quién? El PSUV. El PSUV tiene como partido el 19%. Ajá. Todavía tiene fuercita, pero no llega al 20%. La oposición es el 80%. Es que somos mayoría, Carlos. O sea, si tú no tienes convencimiento que tú tienes el poder en tu mano, el poder del voto.
¿Para qué llamas tú la oposición? Porque cuando tú lees las encuestas, todos los partidos de oposición no tienen 21%. No llegan. Ajá. 16. ¿Y dónde está 16. la otra oposición? No, es la gente que está, la gente en las colas, la gente Ahora, ¿y esa gente está seguro que votará por Falcón? está, por supuesto. Porque es que tú tienes la alternativa. ¿Cuál es la disyuntiva que tiene el venezolano? O te abstienes y gana Maduro por 6 años. ¿Qué es lo que la gente tiene que entender? Maduro si gana va a durar 6 años. No va a durar un mes, ni mes y medio, ni 5 meses, 6 años. Y la otra alternativa es tú ir a votar, que es un acto sencillo. Tienes esos dos caminos. ¿Cuál es el camino? Si vas a ese escoger? señor que está enfrente a ti te dijera, ¿por qué yo tengo que votar por Falcón? ¿Qué me garantiza Falcón a mí como venezolano? La democracia, la comida, la participación, ¿De el dónde progreso. sacan la comida? La comida se saca con un plan económico de recuperación. Tenemos un plan bastante Sí. atrevido, bastante usado, que va a contar con el apoyo. Hoy salió Steve Hahn, que es uno de los economistas más prestigiosos del mundo, reconociendo que las ideas de Falcón en materia económica son ideas renovadoras. Fundamentalmente la No idea... son liberales, como dicen. Sí son, claro que son liberales. Hay dos mundos, o el mundo comunista o el mundo liberal. Ok. Nosotros estamos con el mundo liberal. Ahí donde está Francisco Rodríguez. que Está también ahí, es asesor de sí, ustedes. un economista graduado en Harvard, uno de los economistas más... La gente lo acusó. Tú sabes que él viene de ser director para América Latina del Bank of America. Oye. Uno de los bancos más rancios del capitalismo. Capitalismo puro. Ajá. Puro. Te voy a decir que él es chavista. Y después se cambió de Bank of America a una empresa, a una boutique de inversionistas que se llama Torino Capital. Y ahora dejó Torino para venirse con Porque Falcón. tiene la Con el- idea, él quiere aparecer, y me parece bien, quiere aparecer asociado a la idea de un plan de recuperación. Él quiere ser el gerente de un plan de estabilización y tiene la capacidad, el mérito y además el deseo, la voluntad. A mí me parece magnífico que Francisco esté con nosotros. Por ejemplo, si a ti te tocara o te va a tocar hacer la campaña por Falcón, ¿qué dirías tú de la obra de este caballero en Lara? Claro, nosotros, como dice Falcón, nosotros invitamos a todos los venezolanos a ir a Lara, a ver la obra de infraestructura, de carreteras, puentes, hospitales, todo, que es una cosa distinta. Tú vas a Barquisimeto, de verdad que la obra de Falcón fue una obra que se nota, que se evidencia. El problema electoral de lo que pasó allí, que pasó no en Lara ni a Falcón, fue un problema general de la oposición venezolana. Nosotros pensamos ganar 18 estados y perdimos 18 estados, 17 para ser exacto, y lo perdimos exactamente por un fenómeno de descuido de la campaña, porque en lugar de incentivar... ¿Tú notas que hay entusiasmo en este momento por la campaña? Está creciendo. Nosotros tenemos una medición, un tracking interdiario. O sea, se mide un día sí y un día no. Y el crecimiento la gente se va entusiasmando paulatinamente Ok. porque la gente va cogiendo confianza. Tenemos que ir a un receso. Cuando regresemos te voy a preguntar, además de Centey, ¿quiénes trabajarán por la candidatura de Henry Falcón a la presidencia de la República? ¿Ok? ¿Cómo no? Estás viendo Diálogo con... Bueno, toda la división en el gobierno, pero aquí veo que en la oposición la AN pide a la ONU no avalar simulacros ficticios de elecciones. Es una manía que tiene Florido, Sí. de una lucha ahí. Pero me parece bien, él tiene todo el derecho a pedir lo que quiera pedir. Pues Nosotros tenemos una reunión la semana que viene en la ONU. Va Falcón y va gente del gobierno, nos vamos a reunir, o se van a reunir, yo no voy, con Antonio Guterres, el secretario general, para tratar el asunto de la observación internacional. Ahora, ¿quiénes más están trabajando con Falcón además de Centey? Bueno, digamos, entre los sectores más importantes está el MAS, que Felipe Mujica, que es una persona, digamos, con mucha experiencia, Ajá. ha trabajado en 3 o 4 campañas electorales. Está también la gente de COPEI. Hay una partecita de COPEI que todavía no termina, pero en general la COPEI como partido está apoyando a Falcón. ¿Y quiénes más van a trabajar? Todos los que quieren ser candidatos a concejales y a diputados legislativos van a trabajar por Falcón. ¿Cuántos son esos? 5.000. 5.000 candidatos a concejales
que no importa los partidos, porque eso va a pasar como pasó en Baruta, El Hatillo y Chacao, que aunque el partido Primera Justicia no fue a las elecciones, los miembros de Primera Justicia sí se lanzaron. Los 3 candidatos, que son alcaldes, Hatillo, Baruta y Chacao, eran provenientes de Primera Justicia y rompieron con su partido para ser alcalde. Eso puede suceder, que las bases de los partidos que están llamando a abstención se rebelen, se alcen y se inscriban. Con esa gente estamos contando. Aquí veo una declaración que aparece, dice El Mundo: los 4 rivales de Maduro han sido chavistas. Dice, los 4 aspirantes que competirán con el presidente han tenido relaciones estrechas con el oficialismo. Luego dice aquí, y aunque los candidatos que se enfrentan a Maduro han manifestado que un voto por ellos es un voto por el cambio, lo cierto es que los 4 en algún momento estuvieron vinculados a la revolución bolivariana. De los 4 candidatos, quien más puede representar una opción diferente, Maduro, es Henry Falcón, el gobernador del estado Lara y hace poco miembro de la MUD. Esto es lo que dice aquí este periódico. ¿Y el evangélico no les asusta? No. ¿Ah? Es muy respetable él, pero aparece con 0,10%. O sea, ¿Quién? el evangélico, su posición, digamos, desde el punto de vista de candidatura es muy... Pero hay como 4 evangélicos inscritos, ¿no? Ninguno tiene, pues por Dios. Tú sabes que Falcón, nosotros rompimos... No es evangélico. no, él es cristiano, católico. Tú sabes que nosotros rompimos con el gobierno en 2 grandes campos. Rompimos en el campo político. ¿Por qué? Porque fundamos un nuevo partido llamado Avanzada Progresista que le está disputando el poder. Hay una ruptura política total. Y rompimos ideológicamente porque condenamos y afuramos todo ese pensamiento comunistoide que tiene el chavismo, nacionalización, expropiación, enemistad con la empresa privada, enemigo de Estados Unidos. Todo ese berenjenal lo dejamos atrás y rompimos política e ideológicamente. No tenemos nada que ver con el pensamiento chavista, nada. 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 Ni el pasado. El pasado. El pasado, pero el pasado, Bueno, como dicen, se quedó. Del pasado algo queda. No. Bueno, ahí en ese Montarascal. A ti no te quedó nada de esa el calenturienta arrepentimiento, mentalidad. El arrepentimiento. ¿Estás arrepentido? Sí, Mucho. yo creo que fue un error. ¿Le has pedido perdón a Dios por esos errores políticos? No solo a Dios, sino a la gente, a los amigos míos, a la familia. Sí, fue un error. Y mira a qué condujo toda esta cosa. Yo estuve involucrado y mucha gente con este gobierno. Y mucha gente, ¿no te acuerdas lo que llamaban los notables? Sí. Que era la crema de la sociedad, que veían en Chávez. Yo recuerdo que Eduardo Fernández, cuando cuando el golpe militar, en el 92, Eduardo fue para Miraflores, ¿no te acuerdas? Sí. Y entonces lo criticaban. Ahí está, ahora es Adeco. Y resulta que Eduardo Fernández tenía razón. Mientras que otros se hicieron los tontos y se quedaron calladitos. Incluso celebraron el golpe militar, algunos, yo no sé quién, pero la gente sabe. Por ejemplo? ¿Cuál sería? Bueno, el propio presidente Caldera, en un discurso, dijo que él entendía la acción que habían hecho los muchachos. Mira una cosa, ¿cuál sería el gabinete de Falcón, de ustedes, por ejemplo? Hay 2 nombres que ya están dados, que son Eduardo Fernández, que era un excelente ministro de Relaciones Exteriores. Ajá. Él fue una vez presidente de la Asociación Mundial Demócrata Cristiana, tiene relaciones prácticamente con todos los países del mundo. Eduardo Fernández sería canciller. Sería un magnífico canciller. ¿Y el otro? El otro sería Francisco Rodríguez, que sería un magnífico ministro de Hacienda para presentar un plan de recuperación. Ajá. ¿Y tú dónde estás? Yo me daría un carnet. ¿Con quién estás tú, compañero? Una tarjeta que dice amigo del presidente. Mira, ¿y quién sería el ministro de la Defensa? Yo creo que ahí habría que consultar al alto mando militar. Yo creo que si el alto mando militar decide que el ministro debe ser padrino, no creo que haya que oponerse. ¿A ti no te disgusta padrino para ratificarlo? No, a mí me parece que ha sido un militar que no ha sido totalmente neutral. Pero creo que como Pinochet, si le garantiza al gobierno la paz, cuando Pinochet terminó el gobierno, quedó como ministro de la Defensa. Y fue la garantía que durante el gobierno que sucedió a Pinochet, el gobierno demócrata, no hubo nada. La Fuerza Armada se comportó en forma disciplinaria con Pinochet. Si Padrino garantiza como que hay, digamos, paz, de que no hay alzamientos militares, me parece que luchar contra e imponerle a la fuerza militar
un ministro que no esté en su, que no goce de su simpatía, es abrir una pelea ahí que no tiene ¿Y sentido. Padrino tendría el apoyo de sus compañeros de alto mando también? Hasta ahora lo tiene, hasta ahora lo tiene. ¿Y por qué lo va a ¿Y perder? Falcón lo tendría? Falcón tendrá que nombrar a un ministro de la Defensa, digamos, que sobre todo le garantice la paz en las Fuerzas Armadas, que le garantice la neutralidad, que le garantice la permanencia, que le garantice la estabilidad. Quien sea. ¿A quién nombrarías tu ministro del Interior? No puedo decirlo porque Falcón tiene un nombre por ahí entre pecho y espalda. Sí. Pero va a ser un político importante, no de nuestro partido, que garantiza, digamos, una cierta equilibrio y sobre todo que genera un respeto. Los ministros tienen que ser ¿Cuál que sería generen la respeto. relación de ustedes con organismos como Fedecámara, con organizaciones como Consecomercio, todo lo que sea sector privado? Nosotros vamos a fundamentar la recuperación económica en el sector privado, en Fedecámara, en Consecomercio, en Conindustria, todo aquel. Eso no es la oligarquía que llaman, güey. Pero es que no puede existir una economía donde no está el sector privado. Ajá. Eso es una ilusión. O sea, tratar de demostrar que el Estado es más eficiente que el sector privado en la producción de bienes y servicios, eso es mentira. Eso no existe. No digo, porque yo no estoy diciendo que sea eso. Los del gobierno acusan a Fedecámara que es la oligarquía. Bueno, eso es normal que acuse, porque este gobierno es muy comunistoide. Ajá. Desde que Cuba se metió aquí, sí, el radicalismo comunistoide se exacerbó. O sea, Cuba lo que ha hecho aquí es molestar, deformar, corromper. O sea, Cuba ha sido, digamos, el peor. Por ahí andaba Raúl, ¿no? Ese siempre viene para acá escondido. Sí, Ese. pero esta vez vino como público. No vino para la conferencia esa. Ahí sí te puedo decir que hay un teléfono rojo entre Maduro y Raúl. ¿Por qué? Porque la consulta es permanente. O sea, tanto Chávez como Maduro se la pasan en una consultadera con Raúl. ¿Y qué puede asesorar Raúl? En nada. Pues entonces, ¿por qué consultan? Pero bueno, en nada positivo. Bueno. Pero en espionaje, en manejo. Ha sido muy eficiente Sí, en todo caso. no, claro que sí. Cuídate, porque en la se- cosa policial, en Ok. todas esas cosas, todas las maldades comunistas, Raúl es un experto. Gracias, Eduardo Centey. Gracias a ustedes, amigos televidentes. En la próxima parte voy a conversar con Douglas León Natera, presidente de la Federación Médica Venezolana. Gracias, doctor. Gracias, pues, bien bueno. Estás viendo Diálogo con. Douglas León Natera, presidente de la Federación Médica Venezolana. Tenía semanas que no venía a este programa. Gracias por invitarme, Carlos. Siempre está muy ocupado. Bueno, yo tampoco lo había llamado, pero ahora lo estamos llamando porque la situación de la salud en Venezuela, a tu juicio, ¿cómo anda en este momento? ¿Cuál sería tu análisis? Muy mal. Dígalo. Yo diría que cada día peor. Desafortunadamente es la realidad que cada día vive el venezolano o todo aquel que vive en Venezuela que tenga la necesidad de ir a un hospital, incluso a una clínica, porque los hospitales están desabastecidos y el gobierno no cumple lo que dice la Constitución, siendo el gobierno el representante del Estado y el garante de la salud, como dice los artículos 83, 84 y 85 de la Constitución, no lo hacen porque no lleva el recurso de manera suficiente a los hospitales y si lo lleva se queda en la dirección de ese centro. Lo cierto es que la gente se nos está muriendo de mengua en los hospitales y apenas tenemos un 2, 3, quizás un 4% de insumos, medicamentos y material médico y quirúrgico para que pueda el médico y el equipo de salud trabajar por el bien de los pacientes. Entonces realmente es crítica la situación de salud y por eso que nosotros la hemos catalogado ya desde hace unos 2 años y medio quizás, de el holocausto a la salud impuesto, calculado milimétricamente por este gobierno en contra del pueblo de Venezuela. ¿Y puede un gobierno calcular un deterioro de la salud contra el pueblo de Venezuela?
Bueno, si eso lo puede afectar a él también. fíjese que a ellos no los afecta en nada, ¿Por qué? porque la gente del gobierno, Cuando se muere un paciente en un hospital porque falta atención, me imagino que la familia de ese paciente se molesta y se indigna claro, contra pero el yo, gobierno. yo ¿no? lo digo, es que diera la impresión de que a este gobierno todo le resbala. Todo, tienen una piel demasiado gruesa y son impenetrables en el sentimiento humano y son insensibles en este caso por este gran caos que estamos viviendo en la salud de Venezuela. Todos los días hay por lo menos un fallecido en un hospital por falta de medicamentos. Hace poco, ayer, anteayer, vi en la prensa de Guayana, en un periódico del Caroní, donde hablan de 114 fallecidos desde el 1 de enero hasta el 6 de marzo en la emergencia del hospital de Guaiparo, el hospital Raúl Leoni en San Félix. Eso es bestial. Eso dirá la impresión de que es una guerra que montaron en ese hospital, solo en un hospital y en un área que es el área de emergencia. Entonces, es una insensibilidad inmensa que vemos que tiene este gobierno y por eso es una suma de tantas cosas por la que hemos catalogado y la hemos definido como el holocausto a la salud del pueblo de Venezuela impuesta por el gobierno. Ok, frente a eso, por ejemplo, yo veo al ministro de Sanidad en esas cadenas inaugurando hospitales y nuevos centros de asistencia. Hospitales no han inaugurado, quizás lo que están es relanzando servicios donde están, si es de farmacia, ves el anaquel de esa farmacia en ese hospital vacía, y si hay algo allí son cajas que había que revisarlas, porque por lo general son cajas que lo que tienen es aire. ¿Y puede un ministro prestarse para eso? Mira, han demostrado que se prestan para cualquier cosa. Han demostrado que se prestan para cualquier cosa. ¿Cómo es posible que hayan montado un sistema paralelo de salud llamado Barrio Adentro, que ha sido un fracaso, y lo han relanzado como 30 veces? Cada día dice que es un éxito y resulta que allí ahora ni siquiera las medicinas, las pastillitas en papel que le entregaban a la gente tienen. Entonces, es un fracaso. ¿Y por qué los médicos, tanto de esos hospitales como de Barrio Adentro, no salen a denunciar eso? Es que es una denuncia constante. Todos los días hay una denuncia de por lo menos un médico en por lo menos un hospital, y son 300 hospitales y alrededor de 12.000 ambulatorios. En cada uno de ellos hay una protesta o una observación, un reclamo diario que no se oye, porque desafortunadamente la gente aquí en Venezuela se acostumbró a que el que protesta es el médico. El que exige por la salud del pueblo es el médico y el equipo de salud, y no es el que es afectado, porque al final de todos, el que se muere, el que sale con un renco o amputado de un centro porque no hay insumo, es el paciente, y el familiar no dice nada, y cuando sale es porque tienen el agua al cuello, porque no tienen el medicamento oncológico, no tienen el medicamento para el niñito, la alimentación en el JM de los Ríos, porque no tienen el tratamiento antirrechazo para los órganos trasplantados, porque no tienen tratamiento para la diabetes o la hipertensión arterial. Entonces al final es cuando el familiar, el paciente protesta y le hacen un careteo allí al paciente, al familiar, y salen beneficiados unos 10 o 20 y el resto quedan exactamente igual. Dime una cosa, ese CDI que funciona por aquí por las Mercedes cuando tú vienes, que se ve muy bien acondicionado, ¿está funcionando? Los CDI con bombos y platillos supuestamente funcionan. Precisamente ese CDI tiene los equipos radiológicos de tomografía y resonancia dañados. Recuerden que el gobierno anterior, con el difunto Chávez, compró a través de Cuba para cada uno de esos centros una gran cantidad de resonadores y equipos radiológicos que diera la impresión de que colocaron unas personas allí y creían que era como una licuadora, que le enchufaban el aparato y comenzaba a funcionar de una vez poniéndole algo. Resulta que se necesitan técnicos especialistas en la materia y ya esos equipos están inservibles. ¿Qué te dicen los médicos, llevados a la federación, si es que hablan de lo que pasa en este momento en los hospitales? ¿Cuál sería la situación en la que están esos centros de salud, tanto los hospitales para ancianos como para niños? Mira, la situación es nefasta. Los hospitales de niños no tienen ni siquiera el suplemento alimentario para ayudar a la madre o al niñito.
cuando esta madre no puede darle la leche materna. Entonces, los suplementos, que es la leche maternizada, o la comida. Eso le pasa a este, El JM de Los Ríos. el no- otro, el centro médico, el último que inauguraron, Mira, todos los hospitales, para niños. aún recién inaugurados, no tienen absolutamente nada. Hay un hospital cardiológico, llevan Ese, el cardiológico infantil. El cardiológico infantil, que Ajá. está aquí en Caracas. Pero me dice que funciona. Bueno, ¿no? resulta que ese cardiológico infantil es para operaciones demasiado selectivas y apenas están haciendo 2 o 3 al mes, en lugar de hacer unas, digamos que 100 operaciones al mes para ir resolviendo los problemas Ok. de los niñitos. Entonces, ¿Cuáles serían tenemos los problemas hospitales de niños Ok. prácticamente ¿Cuáles cerrados. serían los problemas que en ese momento tú dirías que son capitales para la solución de la salud? Prioritarios son varios. Uno es la prevención de las enfermedades, que es hasta lo más económico y lo más práctico. Aquí en Venezuela tenemos una gran cantidad de enfermedades que reaparecieron, que habían sido sacadas del argot a finales de los 50 y a principios de los 60. Recuerdo haber leído al doctor Gabaldón que en los primeros 2 o 3 años del año 60, de la década de los 60, declaró con la OPS y la OMS que estaba libre Venezuela malaria. de malaria. Resulta que ahora Ok. tenemos una gran cantidad de casos donde el 80% de esos pacientes Ok. están en el estado de Bolívar. Entonces, primero, una política de prevención y promoción Cuando de lo la salud. demás me lo explica en la próxima parte. ¿Cómo no? Estás viendo Diálogo con. Adelante, doctor Notera. Sí, hablábamos entonces de la prevención. Si se aplica la prevención comenzando en las escuelas, donde el niñito es una esponja, todo lo que tú le dices lo absorbe y va a la casa y se lo repite la mamá y le dice, quita esa agua de allí, el porrongo tienes que no dejar el agua envasada porque el Aedes aegypti allí crece y tal, y entonces tenemos el dengue. Entonces todas esas cosas de ¿Hay dengue ahorita? la vacunación. Sí, el dengue llegó aquí, no ha habido forma de que se vaya. Cuando nosotros hablábamos del dengue el año 2001, el primero que salió a golpear a la Federación Médica fue el presidente fallecido. Y allí, ese año hubo 16 muertos y más de 83.000 casos. Y así sucesivamente durante todos los años, con picos de más de 100.000 y una media de aproximadamente unos 40.000 casos al año, todos los años de dengue. Y ahora la malaria, el chikungunya, la difteria, enfermedad que tenía muchísimos años sin aparecer en Venezuela y reapareció en Guayana. Tiene la impresión de que en Guayana como que es el centro telúrico de estas enfermedades. El paludismo también. Con la que viene malaria, el paludismo que está en las minas, allí en el arco minero. No es que venga de Brasil, No. sino sencillamente que está allí. 9 de cada 10 familias, 9 de cada 10 personas en esa zona de Tumeremo, el municipio de Sifonte, ha padecido o padece de paludismo. Y entonces tenemos que, uno es la parte de prevención y la promoción de la salud en las escuelas, por las emisoras, tantas emisoras que tiene el gobierno en su poder o controladas, puede utilizarlas con promoción permanente. Lo otro es la parte curativa, que fue abandonada por el gobierno con una teoría de barrio adentro, y ese barrio adentro es lo que hemos dicho que se lo entregaron a tipos que solo sabemos que son cubanos, no nos conta que son médicos, y la han administrado durante estos 15 años a su manera, con el gran placer del gobierno. Y la parte curativa en los hospitales, tratar de resolver lo que está pasando allí, que es con un buen presupuesto, una gerencia que funcione y, por supuesto, un pabellón donde puedan resolver la cantidad de pacientes que están esperando esa rémora, esa mora
con los pacientes, con la salud del pueblo de Venezuela que tiene este gobierno, porque tenemos alrededor de unos 450.000 pacientes en cola esperando para ser resueltos sus casos en toda Venezuela. Entonces, ¿Cuál es el promedio de una cola de espera? de espera por lo menos 8 o 10 meses, quizás más. ¿En todos los hospitales? En todos los hospitales. Tienes que, Padre Machado, por ejemplo. bueno, eso es inaudito. El Hospital Padre Machado, donde tenemos pacientes oncológicos que deben ser resueltos, de hoy para hoy por el cáncer, resulta que los resuelven a los 4 o 5 meses, no porque el médico no quiera, sino sencillamente porque no hay el insumo o porque de 6 pabellones o de 8 pabellones apenas funciona uno y en oportunidades no tiene el anestésico, no tienen el gas, alguna cosa falta. Entonces ¿Y era antituberculoso? Tuberculosis era la impresión de que está virtualmente cerrado. De César Rodríguez, que fue su creador. Pero ya como tal no funcionan como antituberculosis, ya es un hospital general. La tuberculosis se trata en la casa, con los tratamientos ¿Qué modernos. otra cosa tienes que plantear aquí ya? Bueno, la situación grave de la agresividad que hay en contra del médico en los hospitales, donde no diera la impresión de que todo aquel ¿Quién los agrede? El personal que pulula dentro de los hospitales y son protegidos por la dirección del mismo. Fíjate, por ejemplo, lo que sucedió en el hospital de los Magallanes de Catia hace, digamos que 1 año y tanto, donde autoriza la dirección a un jefe de obstetricia a recibir una donación de insumos y resulta que es apresado por haber recibido las donaciones y el director bien gracias. Incluso allí estaba incluido un sindicalista. Entonces vemos cómo agrede el propio director al paciente y los familiares de los pacientes o los que lo llevan, en lugar de ir a reclamar a la dirección del hospital la falta de insumos y medicamentos por la cual se esté muriendo el paciente que llevaron ellos, le reclaman al médico y lo agreden. Al punto de que incluso por casualidad, cosas que suceden, hace 4 días asesinaron al director del Hospital Coromoto en Maracaibo, al doctor Levy, y hacía muchos otros médicos que por casualidad de la vida de pronto son fallecidos, como es el caso del colega que resolvió los problemas de los niñitos oncológicos del Hospital de Niños, J.M. Los Ríos, ayudó a trasladarlos al Hospital del Llanito, el Domingo Luciani. El día siguiente apareció muerto en su casa. Entonces son cosas muy casuales en contra del médico venezolano que suceden dentro del hospital y en su casa. Aquí veo que la Federación Médica dice 12.830 médicos han desistido de sus funciones en los hospitales. A propósito de esto, ¿se han ido muchos médicos para el exterior? Mira, la agresividad es tan bárbara, la falta de insumos, por lo cual no se puede ejercer a ciencia cierta la profesión para la cual hemos estudiado en nuestras universidades reconocidas en el mundo, que son 8 universidades aquí en Venezuela. La Central, la de los Andes, la Universidad de Oriente, la del Zulia, Carabobo, Lisandro Alvarado de Barquisimeto, la Rómulo Gallego y la Francisco de Miranda. Esas son las 8 universidades donde se estudia medicina formalmente y científicamente bien preparado. Entonces, no hay forma de que podamos ejercer la profesión como tal, esa agresividad y el salario miserable al que hemos sido sometidos porque el gobierno no se quiere sentar con la Federación Médica a firmar la contratación colectiva. Entonces se nos han ido, no 12.000, quizás esa es una cifra de los últimos 2 años, pero realmente son 22.000 médicos que se nos han ido para el exterior en el estudio hecho hasta hace 2 meses y medio, 3 meses. O sea que se fueron 22.000 y seguimos contando la cantidad de médicos que se están yendo por diferentes vías para el exterior, para el sur, para el norte o para Europa. ¿Cuánto cobra un médico ahorita normal en un hospital del gobierno? Mira, un poco más que el sueldo mínimo. ¿El salario mínimo? Un poco más que el sueldo mínimo y con las guardias, que son 4, 5 o 6 al mes, se redondea el médico alrededor de 980.000 bolívares, que eso es absolutamente sal y agua, no alcanza absolutamente Douglas para León, nada. ¿cómo está el hospital universitario? Mira, el hospital universitario es debería ser un hospital vitrina, pero es un hospital que desafortunadamente hasta el robot Da Vinci que tenemos allí funciona a medias o no funciona. Entonces ves que un hospital que tiene categoría mundial, porque es un hospital reconocido no solamente porque está representado por muchos profesionales
honestos y bien formados, sino porque está dentro de la Universidad Central de Venezuela y allí se forman y se vencen las sombras, tenemos que es un hospital que está igual que los otros. Y lo peor del caso es que los encargados, la mayoría de los encargados de la emergencia, no son los médicos egresados de las universidades mundialmente reconocidas, sino son los médicos intercomunitarios que están allí impuestos por el gobierno y no atienden al paciente como debe ser. Los cubanos. No, son venezolanos, pero son graduados en ese programa que montó el gobierno llamado Medicina Integral Comunitaria, donde desafortunadamente tienen muy poca calidad y muy poca cualidad. ¿Y esos médicos graduados en forma integral no han sido otra vez reinscritos en la Universidad Central? No. Hay quienes piden volver a la universidad. Porque ellos estudian en otra universidad, en la Bolivariana. Y en Barrio Adentro hacen sus prácticas y luego van los últimos 2 años a los hospitales sin ningún tipo de programación, donde los docentes hospitalarios no tienen gran presencia, digamos, porque los organizadores le exigen algunas cosas, incluso que ni siquiera los califiquen. Los profesores de los hospitales no califican a estos muchachos o a estos estudiantes. ¿Y cómo trabaja un médico que se graduó con tantos años de estudio y es jefe de un servicio, trabajar con esa gente? Bueno, es muy complicado porque es una exigencia del gobierno, una exigencia de la dirección y algunos colegas de pronto para solucionar algún problema, de pronto dicen es mejor ayudarlos a que se formen, a que sigan deformados como llegaron al hospital. Me parece muy bien, muy humano. Aquí dice Douglas León Natera, 5.000 niños esperan por cirugía en el JM de Los Ríos. ¿Eso todavía está vigente? Sí, porque resulta que es una suma diaria. Van resolviendo algunos casos, pero van llegando otros, porque el Hospital de Niños, el JM de Los Ríos, es un hospital de referencia nacional e internacional, y allí se hace trasplante. Tienes un minuto para que den un mensaje a tu gente. Un mensaje para los médicos con el doctor José María Vargas, que es el padre de la medicina venezolana. 10 de marzo, Día del Médico, es un día que vamos a conmemorar el Día Nacional de la Medicina en Venezuela. En muchísimos colegios, por lo menos en 14 hay programaciones o se hicieron las programaciones ya. Y bueno, realmente es un llamado al médico para que siga haciendo el esfuerzo de tratar de resolver los problemas con lo que tenemos aquí en Venezuela y fundamentalmente ir a hacer la exigencia no solamente por la dotación hospitalaria, sino porque exista una democracia real aquí en Venezuela y podamos salir adelante. Hablando de democracia, tú eres un presidente vitalicio. No hay democracia en la elección de la Federación Médica. El asunto no depende de nosotros, eso depende del CNE. El CNE nos ha negado en por lo menos 14 oportunidades la posibilidad de unas elecciones en la Federación Médica y los colegios de médicos. Nosotros hemos introducido nuestros recursos, nuestro cronograma electoral y ellos desafortunadamente no quieren Igual ocurre en las universidades, ¿no? También. Cecilia García Rocha ya es desafortunadamente la colocan en una situación donde de pronto le dicen vitalicio y ella me conta que quiere que se hagan las elecciones, pero respetando el estatuto y la reglamentación universitaria. Igual que nosotros. Ella es presidenta vitalicia, la cual aceptó. Igual que nosotros, por supuesto, nuestras elecciones de acuerdo al estatuto y la reglamentación de la Federación Médica Venezolana. Gracias, León Natera. Muchas gracias. Gracias a todos amigos televidentes. Nos vemos aquí el próximo domingo a esta misma hora.